Una azafata saca a un niño negro de primera clase. Y eso se convierte en el peor día de tu vida. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Oboda Injustica. El aeropuerto internacional estaba repleto de viajeros apresurados, anuncios constantes y el eco incesante de maletas rodando por los pasillos. Entre la multitud, un niño negro de 10 años, Malik, caminaba de la mano de su madre, vestida elegantemente con un traje beige. Sus ojos brillaban de emoción al mirar los enormes aviones a través de las ventanas panorámicas. Para él, este vuelo no era solo un viaje, era el inicio de una experiencia inolvidable. Su madre, una exitosa abogada, había decidido sorprenderlo con un boleto en primera clase como premio por su excelente desempeño en la escuela. Pero lo que debía ser un momento de felicidad pronto se convertiría en una amarga lección de vida. Subieron al avión con la tranquilidad de quienes conocen el protocolo de los viajes frecuentes. La madre de Malik se acomodó en su asiento junto a la ventana, mientras él se instalaba a su lado, revisando con entusiasmo la pantalla de entretenimiento. A su alrededor, pasajeros de negocios, hombres de traje y mujeres con atuendos formales, revisaban documentos o tomaban café. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una azafata rubia, de unos 35 años, se acercó con el ceño fruncido. Su nombre, bordado en la placa dorada sobre su uniforme, era Lauren. Observó a Malik con una mirada inquisitiva antes de esbozar una sonrisa tensa. Disculpe, señora, dijo dirigiéndose a la madre de Malik con un tono condescendiente, creo que el niño está en el asiento equivocado. La clase económica está en la parte trasera. La madre de Malik arqueó una ceja, sorprendida por la sugerencia. No, él está en el lugar correcto. Este es su asiento, respondió con calma, pero firmeza. Lauren mantuvo la sonrisa forzada, pero su expresión se endureció. Miró alrededor, como si buscara la confirmación de otros pasajeros, antes de inclinarse un poco más. Es que, quizás hubo una confusión con los boletos. ¿Podría mostrarme su pase de abordar? Malik sintió un nudo en el estómago. Su madre, sin perder la compostura, sacó los boletos electrónicos en su teléfono y los mostró. Aquí tiene. Primera clase. Asientos 3A y 3B. ¿Algún problema? La azafata parpadeó un instante antes de recomponer su expresión profesional. Oh, claro, disculpe el inconveniente. Solo quería verificar. Dio un paso atrás y sonrió de manera forzada antes de alejarse. Pero la incomodidad ya se había instalado en el ambiente. Malik bajó la mirada, sintiendo un ardor en el pecho, una sensación que no lograba nombrar, pero que le resultaba amarga. Pensó que todo había quedado atrás. Sin embargo, la verdadera humillación estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. La segunda humillación. Malik trató de concentrarse en la pantalla frente a él, pero la sensación de incomodidad persistía. Su madre, aunque con una expresión serena, apretaba los labios con fuerza. Había aprendido a identificar ese gesto, significaba que estaba molesta, pero que estaba conteniéndose. El avión comenzó el procedimiento de despegue, y la voz del capitán resonó por los altavoces, informando a los pasajeros sobre la duración del vuelo y las condiciones climáticas. Malik miró por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña. Por un momento, intentó distraerse con la emoción del vuelo, pero la sensación de que algo andaba mal no lo abandonaba. Minutos después, cuando la aeronave alcanzó su altitud de crucero, la misma azafata, Lauren, regresó. Esta vez, su expresión ya no era solo inquisitiva, ahora parecía haber tomado una decisión. Se inclinó ligeramente y habló con la misma cortesía forzada. Señora, necesito pedirle que me acompañe con su hijo a la parte trasera del avión. La madre de Malik parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Lauren suspiró con una paciencia fingida. Hemos recibido una queja de un pasajero de primera clase sobre la presencia de, titubeó un instante, su hijo en esta sección. Un silencio tenso se extendió en la cabina. Varios pasajeros en primera clase alzaron la vista de sus periódicos o de sus pantallas. Algunos parecían interesados en la conversación, otros, incómodos. Malik sintió su pecho apretarse. Su madre mantuvo la mirada firme. ¿Una queja?, repitió ella, cruzando los brazos. ¿Podría decirme qué pasajero se quejó? Lauren pareció perder su aplomo por un instante. Eso no importa, señora. Solo seguimos protocolos. ¿Protocolos? La madre de Malik rió, pero no con alegría.
Dígame, ¿qué protocolo dice que mi hijo no puede estar aquí con un boleto de primera clase? Lauren mantuvo la compostura, pero Malik vio cómo sus mejillas se teñían de rojo. Su madre tenía una manera particular de poner a las personas en una situación incómoda cuando sabía que tenía razón. Si no nos acompañan, me veré obligada a llamar al capitán, anunció Lauren, bajando un poco la voz. El corazón de Malik latía con fuerza. Su madre inspiró hondo y cerró los ojos un instante, como si estuviera decidiendo si seguir discutiendo o ceder. Entonces, con una calma implacable, sacó su teléfono, activó la cámara y comenzó a grabar. Repita lo que acaba de decir, ordenó ella. La azafata parpadeó, sorprendida. ¿Cómo dice? Dijo que recibió una queja sobre la presencia de mi hijo en primera clase, a pesar de que tiene su boleto legítimo. Ahora quiero que lo repita en cámara. Lauren se tensó, y por primera vez, pareció titubear. Señora, no creo que esto sea necesario. Oh, yo creo que sí, respondió la madre de Malik con frialdad. Porque usted no solo está discriminando a mi hijo, sino que también está exponiendo a esta aerolínea a una demanda. Lauren abrió la boca, pero no encontró las palabras. El silencio en la cabina era ahora absoluto. Malik sintió una mezcla de miedo y orgullo. Entonces, una voz masculina interrumpió la escena. Déjelos en paz. Todos giraron la cabeza. Un hombre mayor, de unos 60 años, con un traje impecable y una postura imponente, miraba a Lauren con severidad. No me representa nada agradable ver cómo una azafata humilla a un niño en su propio asiento, continuó el hombre. No sé cuál sea su criterio para decidir quién merece estar aquí, pero yo mismo me encargaré de reportarlo. Lauren palideció. Miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas reprobatorias. Finalmente, con una mueca de frustración, murmuró un disculpen las molestias y se alejó apresuradamente. Malik sintió su corazón latir con fuerza. Su madre apagó la cámara, pero no su furia. Esto no quedará así, susurró. Y Malik supo que para Lauren, este día apenas estaba comenzando a convertirse en su peor pesadilla. Capítulo 3. La caída de una máscara. Lauren caminó con paso firme por el pasillo del avión, pero cualquiera que la observara de cerca podría notar la tensión en su mandíbula y el ligero temblor en sus manos. No podía creer lo que acababa de pasar. Había perdido el control de la situación, y ahora no solo estaba siendo grabada, sino que un pasajero influyente había intervenido en su contra. Al llegar a la parte trasera de la cabina, tomó aire y buscó refugio en la pequeña estación de servicio donde sus compañeras preparaban las bebidas. Su compañera, Rachel, una azafata más joven, notó su expresión y arqueó una ceja. ¿Estás bien? Lauren bufó, cruzando los brazos. No lo sé, Rachel. Al parecer, ahora cualquier niño con dinero puede sentarse en primera clase y nosotros no podemos ni cuestionarlo sin que nos graben como si fuéramos criminales. Rachel frunció el ceño. Espera, ¿hablas del niño negro del asiento 3B? Lauren resopló. Sí, y su madre. Son de esos que creen que pueden hacer lo que quieran. Apenas les das un poco de poder y ya te amenazan con demandas. Rachel la miró con desaprobación. Lauren, no sé qué pasó, pero ten cuidado con lo que dices. Te están grabando, ¿recuerdas? Lauren la ignoró. No podía aceptar que la situación estuviera escapando de su control. Se pasó la mano por el cabello y respiró hondo. Tenía que recuperar el control. En primera clase, la madre de Malik revisaba su teléfono, asegurándose de que el video estuviera bien guardado en la nube. Miró a su hijo, que se removía inquieto en su asiento, y sintió una mezcla de dolor y rabia. ¿Estás bien, cariño? Malik asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban confusión. Mamá, ¿por qué ella nos trata así? La madre de Malik suspiró. ¿Cómo explicarle a un niño que el color de su piel sigue siendo un problema para algunos, incluso en un lugar donde no debería importar? Porque hay personas que creen que hay reglas especiales solo para algunos, respondió con suavidad. Pero eso no significa que tengan razón. Malik bajó la mirada. ¿Esto va a seguir pasando? La madre de Malik sintió un nudo en la garganta. No si podemos evitarlo. Justo en ese momento, un hombre vestido con un uniforme de capitán se acercó a su asiento. Llevaba una expresión seria, pero no agresiva. Señora, soy el capitán Harrison. Me informaron que hubo un inconveniente con una de nuestras azafatas. La madre de Malik mantuvo la calma. Sí, capitán. Y tengo todo grabado. Harrison asintió. Me temo que esto es algo que tomaremos muy en serio.
¿Podría enviarnos el video para que lo analicemos? La madre de Malik sonrió con frialdad. Por supuesto. Pero le advierto que esto no solo quedará en una queja interna. Harrison pareció entender la amenaza implícita. Esto ya no era solo un problema de servicio, sino un asunto que podía volverse viral en minutos. Lauren, que había regresado con la intención de intervenir, sintió un escalofrío al escuchar la conversación. Sus manos sudaban. Esto estaba yendo demasiado lejos. Pero lo peor aún estaba por venir. Capítulo 4. El principio del fin. Lauren intentó mantenerse firme mientras el capitán Harrison hablaba con la madre de Malik, pero sintió como el miedo empezaba a enroscarse en su estómago. Había pasado de ser una simple situación en la que ella creía tener el control a una crisis que podría costarle todo. Los pasajeros de primera clase seguían atentos. Algunos fingían no mirar, pero la tensión en la cabina era innegable. Lauren tragó saliva, consciente de que ahora cualquier movimiento en falso podría sepultarla. Señora, le aseguro que tomaremos medidas inmediatas para evaluar lo ocurrido, dijo Harrison con voz firme. Como capitán de este vuelo, me disculpo en nombre de la aerolínea. La madre de Malik mantuvo la mirada fría. Espero que esas medidas incluyan una acción disciplinaria real. Porque lo que su empleada ha hecho no solo es inaceptable, sino ilegal. Malik, que hasta ahora había permanecido en silencio, se aferró al brazo de su madre. Sus ojos reflejaban confusión, pero también vergüenza. ¿Por qué tenía que pasar por esto, solo por querer viajar como cualquier otro niño? Capitán, interrumpió Lauren, tratando de recuperar algo de dignidad. Yo solo intentaba mantener el orden en la cabina. No quise ofender a nadie, pero lo hiciste, respondió la madre de Malik con voz cortante. Insinuaste que mi hijo no pertenecía aquí. Intentaste obligarnos a movernos sin ninguna justificación. ¿Y ahora pretendes minimizarlo? El capitán suspiró y miró a Lauren con expresión seria. Lauren, necesito hablar contigo en privado. Ahora. Lauren asintió, sintiendo que su mundo se tambaleaba. No podía dejar que esto terminara de arruinar su carrera. Mientras Lauren se retiraba, Malik miró a su madre con el ceño fruncido. Mamá, ¿qué pasará con ella? Su madre le acarició la mejilla. Eso ya no depende de nosotros, cariño. Pero te prometo que este tipo de cosas no deben quedarse sin consecuencias. Malik asintió lentamente. Sabía que su madre estaba acostumbrada a pelear por la justicia, pero él solo quería que lo dejaran ser un niño sin que lo hicieran sentir como si estuviera fuera de lugar. El hombre que había intervenido antes, el pasajero mayor de traje impecable, se inclinó un poco hacia ellos. Espero que esto no arruine su viaje, joven, le dijo a Malik con una sonrisa amable. Algunas personas tienen que aprender la lección de la manera más difícil. Malik no supo qué responder, pero el peso en su pecho pareció aliviarse un poco. En la parte trasera del avión, Lauren estaba de pie frente al capitán Harrison, sintiendo su estómago revuelto. Lauren, ¿en qué estabas pensando? Preguntó él en voz baja pero con severidad. Este incidente no solo te pone en una mala posición a ti, sino que pone a la aerolínea en un problema serio. Lauren sintió su rostro arder. Yo, solo creí que había una confusión. No quise hacer nada malo. El capitán negó con la cabeza. Lo que hiciste fue inaceptable. Y ahora mismo, estamos a punto de aterrizar en un escándalo si esto llega a redes sociales. Lauren abrió la boca, pero se detuvo al notar a Rachel a unos pasos de distancia, observándola con una expresión entre decepción y lástima. Vamos a aterrizar en menos de 2 horas, dijo Harrison con dureza. En cuanto lleguemos, la dirección de la aerolínea revisará esto. Pero desde ya te digo que las cosas no pintan bien para ti. Lauren sintió un frío recorrerle la espalda. Jamás imaginó que algo tan insignificante pudiera convertirse en el peor día de su vida. Pero lo peor aún estaba por venir. Capítulo 5. Un golpe más fuerte. El avión comenzó su descenso hacia el aeropuerto de destino, y la atmósfera en la cabina era tensa. Malik miraba por la ventana, ajeno al ajetreo de los pasajeros que comenzaban a prepararse para aterrizar. Su mente no podía dejar de procesar lo ocurrido, la humillación, la vergüenza. Aunque su madre había hecho todo lo posible por protegerlo, no podía evitar sentirse expuesto. Sentía como si todos lo estuvieran mirando, como si su presencia allí, en primera clase, fuera un error que debió haberse corregido desde el principio. Su madre, por otro lado, estaba profundamente concentrada en su teléfono. Respondía a mensajes y revisaba correos electrónicos con una calma externa que solo los que la conocían bien podían interpretar.
Sabía que esto no iba a terminar allí. Lo que había sucedido con Lauren era solo el principio de un proceso mucho más largo. Tenía un propósito claro: iba a llevar este caso hasta las últimas consecuencias, sin importar el costo. El avión aterrizó con suavidad, pero la sensación de que algo estaba a punto de estallar seguía palpable en el aire. Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos, recogiendo sus pertenencias, mientras el capitán Harrison seguía observando desde la cabina. Lauren, que estaba de pie en el pasillo, no se atrevió a mirarlos. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero su miedo a enfrentar la verdad aún era más fuerte. Había actuado por prejuicio, y ahora las consecuencias eran inevitables. Cuando el avión finalmente tocó tierra y la señal de señales de cinturón se apagó, ella se adelantó, buscando rápidamente una salida. Al bajar por la escalerilla, vio a los agentes de seguridad esperando a un costado. Era la señal que tanto temía. ¿Lauren Miller?, preguntó uno de los agentes al verla, su rostro impasible. Necesitamos que nos acompañe. El corazón de Lauren se detuvo por un segundo. Miró hacia atrás, hacia la multitud de pasajeros que se dispersaban, pero nadie la miraba. Todos seguían su camino. Sabía que, por ahora, no había nada más que hacer. En la terminal, un grupo de agentes se acercó a la madre de Malik. Sabían que la situación había escalado de una manera inesperada. La madre del niño estaba decidida a que su voz fuera escuchada, y estaba dispuesta a llevar el asunto ante los tribunales si era necesario. ¿Está segura de que desea proceder con la denuncia?, preguntó uno de los oficiales, mirando a Malik con una expresión comprensiva. Absolutamente, respondió ella sin vacilar. Su voz era firme, pero había una leve tensión en su rostro. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a un sistema mucho más grande que una simple azafata. Malik miró a su madre. Por primera vez en todo el día, sonrió débilmente. Su madre siempre había sido su heroína, pero ahora veía en ella una fuerza aún más grande. No solo luchaba por su hijo, sino por todos aquellos que, como él, se habían sentido menospreciados y humillados por el simple hecho de ser diferentes. Mientras tanto, en la sala de descanso de la aerolínea, Lauren se encontraba sentada frente a la dirección, su rostro pálido y su cuerpo rígido. Las preguntas que le lanzaban los altos ejecutivos eran más bien acusaciones veladas. Nadie parecía dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Estaba completamente sola. Lauren, no podemos permitir que esto pase desapercibido, dijo una de las directivas, con tono grave. Su comportamiento ha puesto en riesgo la imagen de la aerolínea, y más aún, ha expuesto un problema de discriminación que no podemos ignorar. Lauren intentó defenderse, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ya no podía seguir justificando lo que había hecho. Sabía que el daño estaba hecho. El teléfono de la oficina vibró, y un mensaje de texto apareció en la pantalla de la directora. El video se ha viralizado. Los comentarios son negativos, y la madre está buscando asesoría legal. El mundo de Lauren se derrumbó. Ahora sabía que las repercusiones de su acción iban mucho más allá de perder su empleo. Su carrera estaba terminada. No solo había fallado como empleada, sino como ser humano. A unas cuantas terminales de distancia, Malik y su madre se preparaban para salir del aeropuerto. La madre de Malik recibió una llamada de su abogado, que le confirmó que la denuncia contra la aerolínea estaba en proceso. Esto no va a ser fácil, pero lo lograremos, le dijo su abogado por teléfono. Malik levantó la mirada hacia ella y, por primera vez en todo el día, vio una expresión decidida. La confusión en sus ojos desapareció, reemplazada por una sensación de orgullo. Sabía que su madre lo estaba defendiendo no solo a él, sino a todos los que luchan contra las injusticias calladas. El viaje, que había comenzado con tanta emoción, terminaría de una manera completamente diferente. Pero lo más importante era que, aunque el camino por delante sería largo, había una certeza en el aire: esta batalla apenas comenzaba. Capítulo 6, el desenlace inesperado. La noticia del incidente en el vuelo 472 se había esparcido como pólvora. Los titulares de los periódicos, las redes sociales, y los foros de discusión estaban llenos de comentarios. Algunos defendían a la madre de Malik, otros criticaban duramente la actuación de Lauren, y unos pocos se centraban en la aerolínea, cuestionando sus políticas internas. Sin embargo, la atención mediática había alcanzado proporciones que ni Malik ni su madre habían anticipado. Malik observaba las noticias en la televisión de su casa, mientras su madre leía los comentarios que seguían llegando a su teléfono.
La conversación sobre el vuelo había adquirido dimensiones mucho más grandes de lo que ambos habían imaginado. Los comentarios eran mixtos, pero uno de ellos, de un famoso influencer, había resaltado el incidente y llamado a la reflexión sobre la discriminación racial en los espacios públicos. «Mamá, ¿es esto bueno o malo?», preguntó Malik, mirando la pantalla con una mezcla de curiosidad y preocupación. Su madre suspiró y apagó el teléfono. «Es complicado, cariño. Las personas se dividen entre quienes nos apoyan y quienes no entienden por qué estamos haciendo esto. Pero lo importante es que estamos logrando que se hable de lo que sucedió». La llamada que había recibido de su abogado la noche anterior, confirmando que la aerolínea estaba comenzando a revisar el incidente, la había dejado con una sensación agridulce. El caso había atraído la atención de grupos de derechos civiles, y la demanda que había presentado estaba tomando un giro inesperado. La aerolínea se encontraba bajo una presión tremenda para lidiar con el escándalo, y los directivos ya habían comenzado a ofrecer disculpas públicas. Pero algo en el fondo le decía que esto no acabaría solo con una compensación o disculpas. Mientras tanto, en la oficina central de la aerolínea, la situación se complicaba aún más. La reunión con los directivos no había sido suficiente para calmar las aguas. La presión externa estaba afectando gravemente las finanzas y la imagen de la compañía. Por primera vez, Lauren comenzó a darse cuenta de la magnitud de sus acciones, y cómo había influido no solo en su vida, sino también en la de otros. El mensaje que había circulado en las redes sociales se había convertido en un símbolo de algo mucho más grande, el racismo sistémico que sigue presente, incluso en los lugares donde se presume que todos son iguales. Lauren estaba sentada frente a un grupo de abogados, sintiendo su mundo desmoronarse. Sabía que las posibilidades de que conservara su empleo eran mínimas. El director de la aerolínea, un hombre corpulento de cabello canoso, le hablaba con calma, pero su tono era implacable. «Lauren, este incidente no es solo un error de juicio, es un fallo institucional», dijo el director, mirando su expediente en una carpeta. «Nos hemos visto obligados a tomar medidas severas, y dado que esta situación afecta directamente a la imagen de nuestra aerolínea, no podemos permitir que sigas representándonos». Lauren tragó saliva, luchando por mantener la compostura. Sabía lo que eso significaba, su despido era casi seguro. Pero más allá del trabajo, lo que realmente la estaba afectando era darse cuenta de que su actitud había alimentado un ciclo de injusticia que ni siquiera comprendía por completo. «Entiendo. Pero, ¿qué pasa ahora?», preguntó, con la voz quebrada. El director la miró con frialdad. «Lo que sucede ahora es que la aerolínea tomará acciones legales en su contra. La demanda no solo incluye una indemnización a la familia, sino que también estamos investigando la política de discriminación racial que se haya podido instaurar sin que lo detectáramos a tiempo». Malik caminó lentamente por la calle al día siguiente, acompañado de su madre, que había tomado la decisión de llevarlo a una exposición sobre derechos civiles en la ciudad. Mientras caminaban por las calles transitadas, Malik notó que cada vez más personas se le acercaban para agradecerle o apoyarlo, algunos incluso pidiendo tomarse fotos con él. La situación era extraña. De alguna manera, su vida había cambiado para siempre, y lo único que quería ahora era que todo volviera a la normalidad. Pero sabía que, por dentro, nunca sería el mismo. Su madre, al notar su silencio, le acarició la cabeza. «¿Qué piensas, hijo?». Malik la miró, sonriendo levemente. «Nunca pensé que algo así podría pasar. Pero ahora entiendo que algunas cosas tienen que cambiar». Ella lo miró, orgullosa. «Eso, cariño, es lo que más importa. Aunque la lucha no siempre sea fácil, siempre valdrá la pena». De vuelta en la oficina de su abogado, la madre de Malik recibió un mensaje importante. La aerolínea había decidido no solo ofrecer una disculpa formal y una compensación, sino que también había llegado a un acuerdo para financiar una serie de programas de sensibilización sobre discriminación racial para su personal. La demanda se resolvería fuera de los tribunales, pero las acciones que se tomarían como resultado de lo ocurrido marcarían un cambio tangible. Mientras tanto, Lauren recibía una carta de despido. El golpe fue duro, pero no tan devastador como el reconocimiento de que la sociedad había hablado. Las redes sociales, el activismo y la lucha de su víctima, Malik, la habían hecho enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma. El viaje que había comenzado con una simple excursión en avión había trascendido para ambos. Malik y su madre no solo habían cambiado la vida de la azafata Lauren, sino que también habían contribuido a un cambio más grande. Un cambio necesario. Pero, mientras el día terminaba, ambos sabían que esto no sería el final,
sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. Algo que exigiría que todos, tanto los que luchan como los que miran desde afuera, se sigan levantando. Y aunque la vida de Malik cambiaría de forma irreversible, el viaje de justicia había valido la pena. Capítulo 7. La fuerza de la comunidad. Los días siguientes al incidente continuaron trayendo una corriente de cambios inesperados para Malik y su madre. Mientras los medios de comunicación seguían cubriendo el caso, muchos comenzaron a enfocarse en la historia del niño que había sido injustamente tratado por la azafata, pero lo más importante, en el valor de la denuncia. La gente, en su mayoría, se había sentido identificada con la lucha de Malik y su madre, quienes estaban demostrando que el silencio frente a la injusticia solo perpetúa los prejuicios. Malik y su madre se convirtieron en símbolos de resistencia, aunque ellos no lo veían de esa manera. Para ellos, esto era solo la defensa de un derecho básico, el derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Sin embargo, las personas que se acercaban a ellos no dejaban de expresar su admiración por su coraje y fortaleza. Al principio, Malik se sintió incómodo con la atención, pero a medida que pasaban los días, empezó a comprender que su historia podía inspirar a otros a enfrentar las injusticias que muchos callaban por miedo. Un viernes por la tarde, recibieron una invitación para un evento de sensibilización organizado por una ONG local que trabajaba por los derechos de los niños y contra la discriminación racial. La invitación estaba firmada por varias figuras públicas que habían tomado partido por el caso de Malik. La madre de Malik, sin pensarlo dos veces, aceptó. Este era un espacio donde podrían seguir hablando de lo que había sucedido, y, más importante aún, seguir empoderando a los que sentían que sus voces no importaban. El evento se llevó a cabo en un centro comunitario lleno de jóvenes activistas, padres y figuras locales. Cuando Malik subió al escenario para compartir su experiencia, el auditorio lo escuchó en absoluto silencio. La sinceridad en su voz resonó con cada palabra que pronunciaba. No estaba simplemente narrando un incidente aislado, estaba abriendo la puerta a una conversación más grande sobre el racismo sistemático, la desigualdad y la necesidad urgente de crear espacios inclusivos. La discriminación no siempre es visible, pero cuando ocurre, te hace sentir como si no valieras nada, dijo Malik, mirando al público con firmeza. No soy un caso aislado. Hay muchos niños como yo que a menudo tienen que luchar contra estas cosas. Las palabras de Malik fueron recibidas con aplausos, y en ese momento, entendió que su voz tenía poder. Su madre, observándolo desde la primera fila, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, Malik había encontrado su propósito. El propósito de ser una luz para aquellos que aún se sentían invisibles. A la mañana siguiente, un mensaje apareció en su correo electrónico, de parte de un conocido activista por los derechos civiles. Este le agradecía por el testimonio tan poderoso en el evento y le ofrecía la posibilidad de participar en una campaña nacional para promover la educación sobre la discriminación racial. La madre de Malik leyó el mensaje en voz baja, pensando en todo lo que había ocurrido en tan solo unas semanas. En muchos sentidos, la vida de su hijo y la suya habían cambiado para siempre. Habían despertado en la sociedad una conciencia que no se había mostrado tan claramente antes, y esto ya no podía ser ignorado. Era el principio de una serie de movimientos de concientización que impulsaban un cambio cultural profundo, de la misma manera que lo había hecho Malik con su simple historia. Por otro lado, Lauren, que estaba reconstruyendo su vida tras la pérdida de su empleo y la condena pública, había comenzado a asistir a talleres sobre diversidad e inclusión. Su proceso no era fácil. No era solo un asunto de perder su trabajo, sino de confrontar el daño que había causado. Sabía que no podía devolver el tiempo, pero también entendió que debía cambiar, que el sistema en el que vivía debía cambiar. Aunque muchas personas ya la veían como una villana, Lauren comenzó a ver su responsabilidad de manera diferente. Se encontraba trabajando para convertirse en un ser humano más consciente, dispuesta a aprender y a reeducarse para nunca más ser cómplice de la discriminación, aunque ahora se enfrentaba a la realidad de haber sido parte de la perpetuación de un sistema opresivo. La historia de Malik y su madre continuó resonando en diversas plataformas. Cada vez más personas se unían a la causa, y la campaña por la sensibilización sobre racismo racial se expandió a lo largo del país. Las escuelas comenzaron a adoptar programas de educación sobre diversidad, y las aerolíneas, incluidas aquellas que anteriormente habían actuado de manera indiferente, empezaron a tomar en serio la capacitación en diversidad para su personal. En la casa de Malik, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, aunque en un nivel mucho más profundo. Malik,
Quien había experimentado la injusticia de una manera tan directa, ahora comprendía lo que significaba realmente luchar por la igualdad. Mientras veía las noticias sobre su historia, algo en su interior le decía que esta era solo la primera de muchas batallas que tendría que librar en la vida. Pero no estaba solo. La comunidad, el movimiento, y su madre, siempre estarían ahí para apoyarlo. Juntos, habían logrado lo impensable. Y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de oportunidades para cambiar el mundo, una pequeña acción a la vez. Capítulo 8. La lección de la resiliencia. Los días se alargaban, y la primavera comenzaba a pintar de colores suaves el paisaje de la ciudad. Malik, que ahora veía el mundo con ojos más abiertos, empezaba a comprender que lo que había ocurrido durante su viaje no era solo un episodio en su vida, sino el inicio de un largo camino de aprendizaje y acción. Aunque el bullying y la discriminación que había vivido en el avión seguían siendo una herida fresca, cada día lo llenaba de una nueva perspectiva sobre lo que significa luchar por la justicia y, sobre todo, entender que la vida no siempre es justa. Con cada nuevo mensaje que recibía, cada conversación que iniciaba sobre el tema, Malik comenzaba a darse cuenta de que su historia había tocado muchas vidas. En la escuela, sus compañeros, algunos que nunca antes le habían prestado atención, ahora le hablaban sobre lo que había sucedido. Lo que antes era solo un niño en su grupo, ahora era alguien que había motivado a otros a pensar y actuar de manera diferente. La semilla del cambio había comenzado a germinar. Su madre, viendo el impacto positivo que Malik estaba teniendo, también se sentía diferente. Sabía que la lucha no era solo de ellos, sino de todos los que se habían visto invisibilizados o atacados por prejuicios sin razón alguna. Decidió seguir impulsando el trabajo de sensibilización, organizando charlas y participando en foros donde la igualdad racial fuera el centro del diálogo. No quería que la historia de Malik se quedara solo como un caso aislado, sino que se convirtiera en un ejemplo de lo que la valentía y la resiliencia podían lograr. Una tarde, mientras Malik jugaba en el parque con sus amigos, vio que se acercaba un grupo de niños. Aunque al principio pensó que era solo una coincidencia, pronto notó que algunos de ellos llevaban camisetas que hablaban sobre la igualdad racial. Al acercarse, uno de los niños, de unos 12 años, le extendió la mano. «Hola, Malik. Quisiera agradecerte por todo lo que has hecho. Mi mamá me enseñó sobre ti, y me dijo que gracias a ti muchos niños ahora podemos hablar de racismo sin miedo». Malik, sorprendido pero agradecido, estrechó la mano del niño. «No hice nada grande, solo contar lo que pasó. Pero si eso puede ayudar, entonces estoy feliz». El niño sonrió. «No es solo contar lo que pasó. Es que te atreviste a hablar cuando otros no lo hacían. Gracias a eso, ahora estamos aprendiendo a respetarnos más». Malik no pudo evitar sentirse orgulloso de sí mismo. Aunque su historia era dolorosa, también había abierto una puerta que antes parecía cerrada. Y a través de esa puerta, los niños comenzaban a entender lo que significaba ser diferente y cómo la empatía podía transformar una sociedad. Mientras tanto, en la otra parte de la ciudad, Lauren seguía enfrentando las consecuencias de sus actos. Después de perder su empleo, había comenzado a trabajar en una librería, un trabajo mucho más modesto que el que había tenido antes. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no sentía el mismo orgullo por su trabajo, pero al mismo tiempo sabía que debía ser responsable de su actitud y, sobre todo, aprender de los errores que había cometido. En sus ratos libres, Lauren comenzó a leer más sobre historia y cultura afroamericana, buscando comprender mejor las raíces del racismo y cómo sus propios prejuicios habían influido en sus acciones. A veces, se sorprendía de lo poco que había entendido en su vida sobre la opresión que sufrían los demás, especialmente aquellos que, como Malik, no tenían el privilegio de encajar en un sistema que les era ajeno. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesta a caminarlo. Y lo haría, aunque fuera a un paso lento y doloroso. Lauren comprendió que la empatía y la educación eran las únicas maneras de borrar las huellas de su. Capítulo 8. Reflexiones en el camino. El aire fresco de la tarde acariciaba la cara de Malik mientras caminaba junto a su madre por el parque. Ya no era el mismo niño que había subido a aquel avión semanas atrás. Ahora era un joven más consciente de las realidades del mundo, de las luchas que miles de personas libraban cada día solo por el color de su piel. La vida en su comunidad también había cambiado. Las calles, que antes parecían indiferentes, ahora resonaban con los ecos de aquellos que alzaban su voz, inspirados por la lucha que Malik había comenzado sin querer. Su madre lo observaba con una sonrisa tranquila, pero en sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y preocupación.
Sabía que su hijo, a pesar de la fuerza que mostraba, todavía tenía mucho por aprender y por vivir. La lucha por la igualdad no era algo que se resolviera de la noche a la mañana, y había momentos en los que sentiría que todo valía la pena y otros en los que la fatiga lo consumiría. Sin embargo, también sabía que Malik estaba preparado para afrontar los desafíos que vendrían. «Mamá, ¿crees que esto realmente va a cambiar algo?», preguntó Malik, deteniéndose en medio del sendero, mirando el horizonte. La pregunta había estado rondando su mente durante días, especialmente después de la enorme atención que su historia había recibido. Su madre se detuvo junto a él y colocó una mano sobre su hombro. «Sí, hijo, creo que esto es solo el comienzo. Puede que no veas los cambios ahora, pero cada conversación que se inicia, cada vez que alguien se cuestiona lo que está haciendo o diciendo, es un paso hacia un mundo mejor». Malik asintió lentamente, aunque todavía sentía la carga de la incertidumbre. El movimiento por la igualdad, por la justicia, parecía tan grande y lejano, pero al mismo tiempo tan urgente. ¿Realmente él podía cambiar algo? ¿Realmente podía hacer una diferencia? Una semana después, Malik fue invitado a una entrevista en uno de los programas de televisión más importantes del país. Se le pidió que compartiera su experiencia, no solo con el incidente en el avión, sino también con todo lo que había aprendido desde entonces. Su madre, a su lado, le dio una última recomendación antes de que entrara al estudio. «Recuerda, Malik, tu voz es importante, pero nunca dejes que te roben tu paz en el camino. Habla con el corazón, pero no dejes que la presión de los demás te haga perder lo que realmente importa». Malik asintió con una sonrisa tímida, aunque dentro de él sentía la mezcla de nervios y determinación. Hoy, más que nunca, quería compartir su historia, no solo para él, sino por todos los niños y adultos que, como él, habían sido juzgados antes de ser entendidos. La entrevista comenzó de forma tranquila, pero a medida que Malik relataba lo sucedido, su relato comenzó a tocar las fibras de quienes lo escuchaban. No era solo una historia de discriminación, era una historia de resiliencia, de aprendizaje y de esperanza. Los conductores del programa, personas con años de experiencia en la televisión, lo miraban con respeto, y las cámaras lo captaban mientras él hablaba sin tapujos. Lo más difícil para mí fue entender por qué había personas que pensaban que no debía estar en ese lugar, como si mi presencia fuera un error, dijo Malik, mirando directamente a la cámara. Pero ahora sé que si no luchamos por lo que creemos, entonces nunca habrá un cambio real. Es fácil callarse, pero es mucho más difícil, y mucho más valioso, hablar cuando sabes que lo que dices puede cambiar algo. Las palabras de Malik tuvieron un impacto inmediato. La audiencia, en su mayoría formada por adultos, aplaudió su sinceridad. En ese momento, Malik no solo representaba a un niño que había sido humillado, sino a millones de personas que aún enfrentaban el mismo tipo de injusticia todos los días. La lucha de uno se había convertido en la lucha de todos. Mientras la entrevista terminaba, Malik se sintió diferente. No solo porque había hablado ante miles de personas, sino porque había hablado por todos aquellos que no podían hacerlo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero lo que había aprendido era invaluable. La verdadera fuerza no reside en callar para encajar, sino en alzar la voz, aunque parezca que el mundo entero está en tu contra. Al salir del estudio, su madre lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, Malik. Lo que has hecho hoy va más allá de tu historia. Estás dando forma al futuro». Malik sonrió, sintiendo la calidez del abrazo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo claro en su corazón, el cambio estaba comenzando, y él, sin darse cuenta, había sido parte de ese proceso. En las semanas siguientes, la presión sobre la aerolínea aumentó. Más personas se unieron a la causa, y cada vez más individuos de diferentes sectores comenzaron a cuestionar los sistemas que perpetuaban el racismo. En las escuelas, comenzaron a implementarse nuevas políticas inclusivas. Y mientras todo esto ocurría, Malik y su madre continuaban luchando, cada uno a su manera, por un mundo más justo. Pero el viaje aún no había terminado. La lucha seguía, pero con cada paso, la esperanza de que un futuro más igualitario fuera posible se hacía más tangible. Malik ya no era solo un niño afectado por una injusticia, era un símbolo de cambio, un testimonio viviente de que cada voz cuenta, y de que a veces, incluso el peor día de tu vida puede convertirse en el inicio de algo verdaderamente grande. Capítulo 9. El camino de la reconciliación. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados, mientras Malik y su madre caminaban por las mismas calles que recorrían casi todos los días, pero esta vez con un aire distinto.
Las calles, que antes parecían simples caminos de paso, ahora parecían llenas de significados profundos. Malik sentía que el aire que respiraba era diferente, como si cada paso que daba lo acercara más a la verdad de lo que había estado viviendo y aprendiendo. Aunque el impacto de su historia seguía siendo fuerte, las cicatrices de lo vivido aún marcaban su corazón. Pero había algo que se estaba transformando en él, su capacidad para perdonar. La lucha por la justicia, aunque continua, no estaba destinada solo a condenar lo que estaba mal, sino a encontrar caminos de reconciliación, de aprender a mirar a los demás con una mayor comprensión. Mamá, ¿cómo sabes cuando alguien realmente ha cambiado? Preguntó Malik, mirando a su madre mientras caminaban juntos. Ella lo miró, sonriendo suavemente, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Creo que se sabe cuando se ve una intención genuina de aprender, de cambiar y de ser mejor. El tiempo no siempre cura todo, pero sí enseña mucho. Y sobre todo, te da una perspectiva diferente de las personas y de las situaciones. Malik asintió, reflexionando sobre las palabras de su madre. Había algo liberador en entender que el camino hacia la justicia no solo dependía de lo que él pudiera hacer, sino también de cómo las personas alrededor podían, eventualmente, decidir aprender de sus errores. Eso significaba que las posibilidades de reconciliación, aunque complicadas, estaban al alcance de aquellos dispuestos a confrontar su ignorancia y su daño. El tiempo pasó y, a medida que los cambios en la aerolínea se implementaban, Malik continuaba involucrado en el activismo social. Había comenzado a organizar encuentros en su escuela para hablar sobre la importancia de la diversidad, y poco a poco, su historia seguía ganando terreno como un ejemplo de valentía y resiliencia. Sin embargo, había algo en su corazón que aún no había logrado sanar por completo, el deseo de saber qué había sido de Lauren, la azafata que, en un principio, había marcado su vida de una manera tan dolorosa. Un día, mientras pasaban por una cafetería, Malik y su madre vieron a alguien que les resultó familiar. Una mujer de cabello rubio, con una chaqueta sencilla, que estaba sentada en una mesa con un libro en la mano. Su rostro era el mismo, pero algo había cambiado en ella. Parecía más tranquila, quizás más pensativa, menos segura de sí misma. «¿Es ella, mamá?» «Es Lauren». Malik la reconoció al instante. Su madre lo miró, y por un momento, pensó en la posibilidad de evitar el encuentro, de no enfrentarse a los recuerdos dolorosos. Pero luego, miró a su hijo y vio en sus ojos algo que ella no había visto antes, curiosidad, pero también una determinación de cerrar ese capítulo. Malik dio un paso al frente y se acercó a la mesa. «Hola, Lauren». Ella levantó la mirada, sorprendida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Malik, algo pasó, su rostro se suavizó, y aunque su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, no había enojo ni defensiva. Solo un profundo sentimiento de vergüenza. «Malik», dijo, apenas susurrando su nombre, como si estuviera buscando las palabras correctas. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada. Solo quiero saber si has aprendido algo de todo esto». Malik miró directamente a sus ojos, sin ira, pero con una claridad serena. Lauren cerró los ojos por un instante, como si estuviera procesando todo lo que había sucedido. Luego, dejó el libro a un lado y sus manos se entrelazaron sobre la mesa. «He aprendido mucho, Malik. Y no solo de ti, sino de mí misma. Lo que hice fue un error terrible, y he estado tratando de corregirlo, aprendiendo sobre lo que significa el racismo y cómo puedo contribuir a cambiar mi perspectiva. He comenzado a trabajar con organizaciones que enseñan sobre diversidad, pero sé que mi viaje hacia el cambio es largo». Malik la miró en silencio, asimilando sus palabras. No sentía la necesidad de juzgarla, ni de revivir el dolor de aquella humillación. Más bien, había algo en el aire, algo que los conectaba en este momento. La reconciliación no era un acto inmediato, pero las intenciones eran el primer paso. «Me alegra saber que lo estás haciendo», respondió Malik con una sonrisa tranquila. «La verdad es que a veces la gente se olvida de que todos podemos cambiar, pero tenemos que querer hacerlo». La madre de Malik, que se había quedado observando desde un lado, finalmente se acercó y extendió su mano hacia Lauren. «Gracias por tus palabras. Sabemos que esto no ha sido fácil, pero como dice Malik, el primer paso siempre es el querer cambiar». Lauren asintió, con lágrimas en los ojos. «Espero que algún día pueda demostrarlo con mis acciones». Después de ese encuentro, algo en Malik y su madre cambió. Ya no se trataba solo de enfrentarse a la injusticia. Ahora se trataba también de dar espacio para el aprendizaje y la transformación, incluso en aquellos que habían fallado.
La reconciliación no significaba olvidar ni perdonar de inmediato, pero sí abrir la puerta para que las personas pudieran cambiar, aprender y crecer. Malik regresó a casa esa noche con una sensación de paz. Sabía que el camino seguía siendo largo, que había muchas más batallas por librar. Pero también entendía que cada conversación, cada acción de empatía, acercaba a las personas hacia el entendimiento mutuo. Y, en ese proceso, a veces lo más valioso no era ganar la lucha, sino encontrar el espacio para ser mejores juntos. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. Los días transcurrían con una calma que Malik había aprendido a valorar. Aunque los ecos de su historia seguían resonando en los rincones de las redes sociales y en las conversaciones entre amigos, él sentía que había llegado a un punto de reflexión profunda. El viaje que había comenzado con una injusticia personal se había transformado en un propósito mayor, el de contribuir al cambio, educar y ser parte de una sociedad que entendiera que la lucha por la igualdad no era solo un acto aislado, sino un compromiso continuo. La escuela, que antes le había parecido un lugar común, ahora se convertía en su escenario. Había comenzado a organizar talleres sobre diversidad, invitando a expertos, activistas y personas que, como él, pudieran compartir sus vivencias y enseñar a otros a reconocer y desafiar los prejuicios. Malik sentía una satisfacción profunda al ver cómo sus compañeros comenzaban a abrir los ojos, cuestionarse y, lo más importante, cambiar. Un día, después de uno de esos talleres, Malik se sentó con su madre en el sofá de su sala, mirando los documentos que había preparado para la próxima charla que daría en la escuela. «Mamá, ¿crees que realmente estamos cambiando algo?», preguntó, mirando a su madre con una expresión seria. La duda, aunque leve, seguía rondando en su mente. Su madre lo miró con una sonrisa suave, pero llena de sabiduría. «Lo que estás haciendo, Malik, está marcando una diferencia. Puede que no veas el impacto inmediato, pero cada persona que se cuestiona a sí misma, cada mente que abre a nuevas ideas, es un cambio en sí mismo. Y esos cambios se suman. Tú has comenzado una cadena que no se romperá, porque ya has sembrado la semilla. Ahora toca ver cómo crece». Malik asintió, aunque aún había algo en su corazón que no terminaba de comprender por completo. ¿Realmente las personas cambiarían? Sabía que no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo, que el camino no siempre sería fácil, pero lo que su madre le decía le daba la fuerza para continuar. El día siguiente llegó con una sensación especial. En la escuela, se celebraba un evento comunitario que había sido organizado como una continuación de los talleres de Malik. Él iba a ser el orador principal, algo que le causaba nervios, pero también una gran emoción. Había llegado al punto en el que no solo compartía su historia personal, sino que también compartía sus aprendizajes y su visión de lo que el futuro podría ser si las personas realmente decidieran hacer un cambio. En el escenario, mientras miraba a su alrededor y veía a sus compañeros, a sus profesores y a miembros de la comunidad, una sensación de calma le envolvió. No estaba solo en esta lucha. Todos aquellos que se habían unido al movimiento por la igualdad estaban también allí, sentados, escuchando y aprendiendo. «Buenas tardes a todos», comenzó Malik, con voz firme, pero con un dejo de emoción. «Estoy aquí hoy porque creo que, al igual que yo, cada uno de nosotros tiene una historia». Capítulo 10. El poder de una voz. El tiempo siguió avanzando, y aunque Malik no dejó de luchar por la igualdad y la justicia, algo había cambiado en él. Ya no veía el mundo solo como un lugar de batallas y enfrentamientos. Ahora entendía que el verdadero poder no solo residía en luchar, sino en ser capaz de transformar las conversaciones, de sembrar semillas de cambio en lugares donde antes no había ni una chispa de reflexión. En la escuela, Malik se convirtió en un referente para muchos, no solo por su valentía, sino por su disposición a escuchar. Sabía que la lucha contra el racismo y la discriminación no era algo que se resolviera con un solo acto heroico. Era una cuestión de todos los días, de cambiar mentalidades, de desafiar las normas sociales. Y a pesar de su juventud, Malik había aprendido a reconocer que la verdadera lucha era también la interna, la batalla por cambiar su propia manera de pensar y de mirar al mundo. Un día, durante un taller que había organizado en su escuela sobre el impacto de los prejuicios raciales, Malik se dio cuenta de algo que nunca antes había entendido tan profundamente. Las historias, aunque dolorosas, tienen el poder de conectar a las personas. Ese día, una de sus compañeras, Laura, levantó la mano. Su voz temblaba mientras hablaba, pero su mirada estaba llena de determinación. «Yo nunca pensé que un niño como tú pudiera sufrir algo así. Mi padre siempre me dijo que el racismo es algo del pasado, pero al escucharte, me doy cuenta de que no es así.
Laura hizo una pausa, como si sus palabras estuvieran pesando más de lo que había anticipado. Mi familia nunca ha tenido que luchar por esto, y yo no entendía hasta qué punto podía doler. Pero ahora lo sé. Y quiero hacer algo al respecto. Malik la miró y asintió lentamente. No era la primera vez que escuchaba a alguien decir algo similar, pero la sinceridad en sus palabras lo tocó profundamente. La conversación había comenzado a germinar en otros, a cuestionar lo que pensaban que sabían, y eso lo llenó de esperanza. Aunque los prejuicios seguían presentes en muchos, había algo mucho más importante que comenzaba a crecer, la conciencia. Gracias, Laura, respondió Malik, con una sonrisa. No todos tienen el valor de admitir lo que no sabían, y eso es lo que más necesitamos, personas dispuestas a aprender, a cuestionar. Nadie nace sabiendo todo, pero todos podemos hacer algo para cambiar lo que está mal. Después de ese taller, Malik comenzó a recibir más invitaciones para hablar en diferentes eventos comunitarios y escolares. Su historia, aunque personal, se había convertido en una herramienta poderosa para educar a los demás sobre la discriminación racial. Aunque en ocasiones se sentía agotado por la constante necesidad de hablar sobre lo que había vivido, entendía que su voz era una de las más fuertes que podía alzar en un mundo que a menudo prefería callar. Mientras tanto, Lauren continuaba con su trabajo en la librería y con su proceso de aprendizaje. Aunque el camino de la reconciliación y el cambio personal no era fácil, sentía que había dado un paso importante al involucrarse con organizaciones que trabajaban en la sensibilización sobre el racismo. A veces, se encontraba con antiguos compañeros de trabajo, y aunque las conversaciones eran incómodas, ella estaba decidida a no retroceder. Cada día, al aprender más sobre su propio racismo internalizado, se sentía un poco más ligera. Sabía que la sanación no era algo que sucediera de inmediato, pero estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras se encontraba organizando unos libros en la librería, Lauren recibió una llamada inesperada. Era de la misma aerolínea que la había despedido. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero había algo diferente. Lauren, después de revisar el caso y observar el cambio que has mostrado en tu actitud, hemos decidido ofrecerte una nueva oportunidad dentro de la compañía. Esta vez, como parte del equipo encargado de la sensibilización sobre diversidad. Lauren se quedó en silencio, sorprendida. Al principio, dudó en aceptar, pues sentía que su historia era demasiado reciente como para ser vista como parte de una solución. Pero luego pensó en lo que había aprendido durante todo este tiempo. No era solo un trabajo lo que se le ofrecía, sino una oportunidad real de cambiar las estructuras desde adentro. Finalmente, aceptó la propuesta. La decisión de Lauren marcó un punto de inflexión en su vida. No solo había encontrado la oportunidad de redimirse, sino también de ayudar a otros a reconocer la importancia de la diversidad y la empatía. Mientras tanto, Malik, sin saberlo, había inspirado a muchos a seguir un camino de comprensión y crecimiento. Al final, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera inesperada. Lo que había comenzado como una situación de humillación, de dolor, ahora estaba generando un movimiento que desbordaba las fronteras de lo que Malik había imaginado. Malik y su madre se sentaron juntos esa noche, viendo las noticias, cuando vieron el anuncio de la nueva campaña de la aerolínea, que ahora incluía a Lauren como parte del equipo de sensibilización sobre diversidad. Malik sonrió, pero esta vez no era una sonrisa de victoria, sino una de paz. Sabía que el cambio no siempre venía de una sola dirección, sino que era el resultado de una serie de decisiones, de aprendizaje, y de abrir los ojos a nuevas realidades. Malik entendió que su historia había sido solo el principio de algo más grande, algo que no solo cambiaba su vida, sino la de muchas otras personas. La lucha por la igualdad nunca era fácil, pero él había aprendido que la verdadera victoria no era ganar batallas externas, sino transformar corazones y mentes. Y mientras su madre lo abrazaba, él sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos, pero con cada paso, la esperanza de un futuro más justo y equitativo se iba volviendo más posible. Capítulo 11. La fuerza del legado. El tiempo pasó, y la vida de Malik continuó evolucionando de formas que ni él ni su madre habían anticipado. Las experiencias que vivió, las luchas que enfrentó, comenzaron a consolidarse en algo mucho más grande que ellos dos. Un movimiento que tocaba corazones, desafiaba prejuicios y creaba conciencia. Aunque a veces se sentía abrumado por la magnitud de lo que había comenzado con un solo acto de valentía, Malik entendía que su papel en la sociedad había cambiado para siempre. En la escuela, los proyectos de diversidad y empatía continuaron creciendo. Malik había logrado formar un equipo de jóvenes activistas que,
como él, deseaban hacer la diferencia. Juntos, organizaban conferencias, talleres y actividades para promover la inclusión y el respeto hacia las diferencias raciales. A menudo se encontraba con nuevos rostros que se unían a la causa, y aunque algunos aún luchaban por comprender el alcance del problema, Malik no dejaba de enseñarles con paciencia y compasión. Un día, mientras caminaba hacia la escuela con su madre, Malik se detuvo frente a un mural recién pintado en el centro comunitario. Era una representación vibrante de personas de diferentes etnias unidas, sus brazos entrelazados en un símbolo de solidaridad. En el mural, había una figura destacada, una silueta de un niño con una sonrisa determinada, rodeado de un halo de luz. La figura era la suya. ¿Lo ves, mamá?, preguntó Malik, con los ojos brillando de emoción. Este mural es todo lo que representa lo que hemos vivido, lo que estamos construyendo. Lo que me da esperanza. Su madre lo observó, con una sonrisa de orgullo. Esto, Malik, es solo el comienzo. Tú y los demás chicos que se han unido a ti están creando un legado. La gente aprenderá de ustedes, aprenderá que, aunque la lucha es difícil, la unidad y el entendimiento son más fuertes que cualquier prejuicio. Malik la miró, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. El viaje que había comenzado como una protesta contra una injusticia personal se había convertido en una lucha por el bienestar de todos. Ya no era solo él quien hablaba, era toda una comunidad que se alzaba junto a él. Una tarde, cuando regresaba de una charla comunitaria, Malik recibió una llamada inesperada. Era de su abogado. Malik, quería que supieras que la aerolínea ha decidido finalmente aplicar un programa nacional de sensibilización para todo su personal. Parte de ese cambio fue el resultado directo de tu lucha, de la visibilidad que tu historia ha traído. Se están tomando medidas significativas para cambiar las estructuras internas. Malik se quedó en silencio, procesando la noticia. Aunque la noticia le trajo satisfacción, no era suficiente para detener su impulso. Sabía que el verdadero cambio no ocurriría solo en las instituciones, sino también en los corazones de las personas. Eso es un gran paso, respondió finalmente. Pero necesitamos más. Necesitamos que las generaciones futuras no solo vean estos cambios como algo necesario, sino como algo natural. El abogado asintió, reconociendo la visión de Malik. Tu voz, Malik, ha sido fundamental. Pero como bien dices, el cambio tiene que ir más allá de las políticas. Tiene que ser algo que se viva en el día a día, algo que la sociedad asuma como parte de su esencia. A medida que las semanas avanzaban, Malik y su madre continuaban con su vida, pero ambos sabían que el trabajo estaba lejos de terminar. La lucha por la igualdad era un proceso largo, en el que cada paso debía ser dado con cuidado, con empatía y, sobre todo, con resiliencia. Pero también sabían que el verdadero cambio no solo pasaba por los grandes movimientos o las grandes conquistas, estaba en esos pequeños momentos de entendimiento que surgían cada día. Una tarde, después de la escuela, Malik se encontraba caminando por el vecindario, pensando en todo lo que había logrado. El mural de la comunidad, las charlas, los pequeños cambios que estaban sucediendo en su entorno, todo comenzaba a tomar forma. Pero lo que más le emocionaba era el legado que estaba dejando, no solo para su generación, sino para las siguientes. ¿Sabes, mamá?, dijo mientras caminaban. A veces siento que no se trata solo de lo que yo hago. Es más bien lo que vamos a dejar atrás. Este legado es para todos, para quienes aún tienen que aprender y para quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Su madre lo miró, sintiendo la profundidad de sus palabras. Exactamente, hijo. El cambio verdadero siempre va más allá de uno mismo. Y tú ya estás sembrando esas semillas. El futuro, aunque incierto, tendrá más esperanza gracias a personas como tú. Con el tiempo, Malik continuó su camino, aprendiendo, enseñando y luchando. Pero ya no lo hacía solo por su historia, sino por la historia de cada niño, cada joven y cada adulto que había sufrido las consecuencias del racismo, la discriminación y la indiferencia. Su lucha no se definía por los grandes logros, sino por el impacto que tenía en las personas que escuchaban, aprendían y actuaban. Y mientras Malik miraba al futuro, entendió algo profundo: la verdadera victoria no era la que se ganaba en los tribunales ni en las entrevistas. La verdadera victoria era ver cómo las generaciones siguientes, como la suya, comenzaban a pensar, vivir y luchar de manera diferente, impulsadas por la empatía, el entendimiento y la justicia. El legado de Malik había comenzado, pero aún quedaba mucho por hacer. Y con cada día que pasaba, se hacía más claro que el mundo estaba listo para cambiar,
una persona a la vez. Capítulo 12. El legado de la unidad. El aire fresco de la mañana se sentía más ligero ahora, como si la ciudad, al igual que Malik, estuviera respirando con una renovada esperanza. A lo largo del último año, Malik había dado pasos firmes, pero con la humildad de saber que su viaje no era el final, sino un continuo proceso de aprendizaje y acción. La historia que había comenzado con un incidente de discriminación había evolucionado en una fuerza de cambio que trascendía fronteras. Aquel niño, que una vez fue objeto de humillación, ahora era un joven que inspiraba y guiaba a otros. La comunidad que lo había apoyado en su lucha había crecido, expandiéndose más allá de las paredes de su escuela. Las iniciativas de sensibilización se habían multiplicado, y las charlas que comenzó ahora se realizaban en diferentes barrios, en universidades y en lugares de trabajo. Malik había logrado algo que, al principio, solo era un sueño, la unión de diferentes voces, comprometidas con el mismo propósito, luchando contra la discriminación y construyendo puentes hacia una convivencia más armoniosa. Un día, mientras caminaba por un parque, Malik vio un grupo de jóvenes sentados en círculo, discutiendo sobre diversidad. No era una reunión oficial, ni una charla programada, pero ahí estaban, compartiendo ideas, experiencias y estrategias para enfrentar los prejuicios. Malik se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad al ver que todo aquello había germinado desde lo que parecía ser un simple acto de valentía. Se sentó con ellos, y uno de los chicos lo miró, reconociéndolo al instante. ¿Eres Malik, el del caso de la aerolínea? Malik sonrió, asintiendo. Sí, soy yo. ¿Qué están discutiendo? El chico, con una sonrisa de admiración, respondió. Estamos hablando de cómo la lucha por la igualdad no es solo algo que pasa en los tribunales, sino en cada pequeño acto de nuestra vida diaria. Tu historia nos inspiró a organizarnos aquí, para compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros. Malik, tocado por esas palabras, se dio cuenta de que ya no solo se trataba de él. La semilla que había sembrado estaba dando frutos, y la comunidad había adoptado su lucha como propia. La unión de tantos, el compromiso de cada persona por hacer un cambio real, le dio la esperanza de que no todo estaba perdido. Eso es lo que necesitamos, dijo Malik con una sonrisa. No solo estar de acuerdo en las grandes ideas, sino actuar en lo cotidiano. Ahí es donde realmente comienza el cambio. A lo largo de los meses siguientes, el movimiento por la igualdad, la justicia y la diversidad continuó expandiéndose. Aunque no todo fue sencillo, y siempre hubo obstáculos en el camino, la determinación de la comunidad nunca vaciló. La aerolínea, que había sido el catalizador de todo esto, también siguió adelante con sus programas de sensibilización, implementando cambios tangibles y demostrando un verdadero compromiso con la diversidad y la inclusión. Sin embargo, Malik sabía que la verdadera prueba de estos cambios vendría de las personas, de cómo vivían esos valores en su día a día. Lauren, por su parte, continuó en su nueva posición dentro de la aerolínea, ahora dedicada a capacitar a otros empleados en temas de diversidad e inclusión. Aunque nunca pudo borrar el daño causado, sentía que cada día en el que ayudaba a otros a entender la importancia de la empatía y el respeto, estaba contribuyendo de manera significativa a reparar lo que había hecho mal. Un día, mientras caminaba por la calle, se encontró con un niño pequeño que llevaba una camiseta con el lema "La igualdad comienza conmigo". Sonrió para sí misma, entendiendo que aunque el camino hacia el cambio era largo, las semillas ya estaban sembradas. Malik y su madre, sentados al final de una tarde tranquila en su hogar, sabían que el viaje no había sido fácil, pero también comprendían que el legado que habían comenzado estaba tomando un rumbo que lo sobrepasaba. Malik había dado voz a aquellos que no podían hablar, había puesto en evidencia las injusticias que muchos no querían ver, y había construido un puente entre personas de diferentes orígenes y creencias. Su madre, mirando a su hijo con los ojos llenos de orgullo, sabía que la verdadera victoria no estaba en las grandes conquistas, sino en la transformación interna de aquellos que habían decidido cambiar. Has hecho algo extraordinario, Malik. Has dejado una huella que no se borrará. Este mundo será un lugar mejor gracias a lo que has hecho. Malik sonrió, sintiendo que su trabajo, aunque aún incompleto, había dejado una marca positiva en su comunidad. La lucha nunca sería fácil, pero él ya no la enfrentaba solo. Estaba rodeado de un grupo de personas dispuestas a caminar junto a él, y juntos, seguirían cambiando el mundo. El sol se ponía una vez más, y Malik sabía que, aunque el futuro seguiría lleno de desafíos, había algo que había aprendido,
La verdadera fuerza del cambio no estaba en los grandes discursos ni en las victorias de un solo día, sino en la resiliencia de las personas que se unían por una causa común. Y esa fuerza, esa unidad, era lo que lo mantenía firme y optimista frente a lo que vendría. El legado de la lucha por la igualdad y la justicia seguía vivo, y cada día era una nueva oportunidad para seguir escribiendo esa historia. Este es el final de esta narrativa, pero el legado de Malik continúa, impulsando a otros a seguir luchando, aprendiendo y creando un mundo mejor.